la última entrega, la del 11 de marzo, dijimos que hubo una necesidad técnica aquí con la coordinación, entonces vamos a volver a decir lo siguiente. En la última entrega dijimos que vamos a retomar el curso en esta revisión de las propiedades del suelo que tienen relación con la fertilidad, en lo que significa el efecto de la materia orgánica en la fertilidad del suelo. ¿No? Pero desde el punto de vista de la magnitud de este efecto, ¿qué queremos decir? Cuando decimos si añadimos materia orgánica al suelo, eh, probablemente mejoremos la fertilidad física. De repente la agregación, de repente la retención de humedad, o la fertilidad química, de repente la capacidad de carga del suelo, ¿no? Algunos equivocadamente, lo digo bien claro, algunos equivocadamente dicen, la materia orgánica añadida al suelo genera una acidificación y de esa manera, por ejemplo, puede corregir la alcalinidad. Eso en teoría es cierto, ¿no? Si fuera que el suelo tuviera una baja capacidad buffer, pero si el suelo ya tiene una capacidad buffer ni tan alta, quizás media, cambiar el pH con adiciones de materia orgánica es bastante difícil, ¿ya? Bastante difícil, ¿no? O sea, hay que mirar el escenario en el cual ocurren estas cosas. Es similar a cuando decimos, en general, la aplicación de fertilizantes nos garantiza de repente que haya los rendimientos adecuados, la calidad adecuada, la tasa de retorno económico adecuada, ¿no? De repente. Obviamente con los pasivos ambientales que desde el punto de vista de la fertilidad no debemos ignorar, al contrario, debemos de atenuar, disminuir esos efectos ambientales negativos que pudieran haber, ¿no? Pero, para las cantidades de fertilizantes que se aplican al suelo, habría que relativizar, es decir, en cualquier suelo, este fertilizante añadido al suelo lo va a acidificar significativamente, lo va a alcalinizar significativamente, lo va a salinizar significativamente. En los tres casos hemos propuesto ahí la palabra está significativamente. Eso dependerá, ¿no? Estamos seguros de la resiliencia que tenga el suelo a esas prácticas que nosotros sugiramos, propongamos, gestionemos, desarrollemos. Si el suelo tiene la adecuada resiliencia, en el caso del pH, por ejemplo, una suficiente capacidad buffer, no esperemos pues cosas significativas de esta cualquiera de estas prácticas agrícolas. Entonces hay que tomar consideración. Pero sí, ¿no? Puede generar estos cambios, generar agregación, generar retención de humedad, aumentar la SIC. Vamos a ver que en este caso el aumento de la carga, producto de la aplicación de materia orgánica, es muy poca, ¿no? Muy poca. Entonces hay que estar seguros que no estamos exagerando en el concepto de la mejora, ¿no? O de repente quedándonos cortos también en esa propuesta de qué estamos mejorando y cuándo, ¿no? Por eso necesitamos medir, necesitamos dimensionar, necesitamos decir qué tanto es esta mejora, ¿no? ¿Ya? Por eso necesitamos hacer eso. También puede mejorar la fertilidad biológica desde el hecho, pues, cuando uno dice, si ponemos una unidad de carbono orgánico, ¿qué va a pasar con esa unidad de carbono orgánico? Es evidente que los organismos del suelo van a oxidar ese carbono orgánico, ¿no? Para fines de generar su energía, ¿sí? ¿No? Pero también van a generar, ¿no? Entonces, paralelo a esa mineralización, una humificación. Y esa humificación va a significar, se aumenta 1 gramo de humus, o 2, o 3, o 4, ¿no? Es evidente que a mayor humus en el suelo, los efectos en la fertilidad física, química, biológica, pueden ser interesantes, importantes. Entonces, eso lo vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué va a significar la aplicación de materia orgánica? Tenemos esta situación, de este caso uno que le hemos llamado así a este suelo de Pampa Baja, ¿no? De Arequipa, que ya hemos jugado con esos datos y otros que hemos inferido, cómo estas características y propiedades físicas, químicas del suelo, qué escenario de fertilidad estarían definiendo para este caso. Y cómo haríamos para conservar lo bueno y para mejorar lo no tan bueno. En ese sentido, decimos, vamos a aplicar materia orgánica. ¿Ya? De hecho, miramos acá y decimos, iniciamos con un nivel de materia orgánica que es muy bajo, menos de 1%. Y no es de esperar que un suelo con textura gruesa, como este suelo arenoso, ¿no? Un suelo como este que tenga alto nivel de materia orgánica. Ojo, hay la posibilidad de que tengamos un suelo arenoso que tenga de repente 3, 4, 5% de materia orgánica. Eso no duden. Pero inmediatamente van a preguntar, ¿hay un contrasentido? No, ninguno. Inmediato vamos a decir que la abundancia de materia orgánica en un suelo grueso, de textura gruesa, como es arenoso, lo más probable es que está significando una materia orgánica que se está acumulando, ¿no? Que no se está transformando, no se está mineralizando y no se está humificando. Eso también es un hecho común en un suelo de textura arenosa. Dicho eso, entonces, vamos a mirar, ¿no? ¿Qué pasa con este suelo? Que añadimos materia orgánica, lo añadimos previa a la siembra de un cultivo. Hemos sembrado, recomendado que se siembre alfalfa como cultivo
formador del suelo, ¿no? ¿Ya? Como cultivo formador del suelo. Y entonces, una vez que hemos usado ese material vegetal como forraje para que sea cortado y llevado a consumo así en fresco, o para que lleven a ensilarlo, o para pastoreo del ganado en el lugar, eh, habiendo pasado un tiempo suficiente para que esta formación del suelo sea eh, asegurada, ¿no? Una mejora del suelo, esto estamos diciendo, ya es tiempo de incorporar esa materia orgánica. Por eso se dice al quinto año, no al primer año, ni al segundo. ¿Qué vamos a verificar al quinto año? Que la raíz pivotante, por ejemplo, alcanzó más de 1 metro de profundidad, ¿no? Suficiente para que de repente por ahí hay alguna capa dura, quebradiza, de fragipán, de carbonatos, hayamos conseguido que esa capa se quiebre, se rompa, y no haya problemas en la infiltración del agua, que esa capa dura ha sido roto por la raíz de ese cultivo, ¿no? Bien, entonces, y de repente uno dice, y no llegamos todavía a romper, ok, muy bien, hagamos que esperemos al sexto año, séptimo año, etcétera. En el año de la incorporación, se toma la precaución que cuando el cultivo presenta un 10, 15, 20% de floración, ¿ya? De repente es el momento de la aplicación de ese material, ¿no? Momento de la aplicación. ¿Por qué? Porque ciertamente estamos priorizando de repente la contribución de nitrógeno en ese momento, cuando la fijación de nitrógeno y la proporción de nitrógeno en la materia seca de la alfalfa, cuando ese cultivo tiene 10, 15, 20% de floración, esa concentración es la máxima. Es decir, si esperamos que pase de ese momento fenológico del cultivo con 20% de floración, y esperamos todavía a que haya un 30%, 40% de floración o forme semilla, ¿no? Ya esto pasó el momento de máxima acumulación de nitrógeno, pero en ese momento también se podría adicionar, ¿no? Porque la ganancia en peso de materia seca continuado, hay más carbono orgánico y probablemente el beneficio de la formación de más humus ocurra, ¿no? Sería así porque hay más carbono orgánico, ¿no? Entonces, uno puede ahí juzgar el momento oportuno de hacer esa incorporación. Idealmente, la proporción de carbono no debe ser tanto como para que la proporción de carbono nitrógeno sea no lo suficientemente baja como para asegurar descomposición y humificación completas, como para asegurar que sobre el nitrógeno que el cultivo que se va a instalar después de esa incorporación, se va a beneficiar con el exceso de nitrógeno que hay en el suelo, que se está mineralizando, ¿no? Y todo ocurre de modo favorable desde el punto de vista racional. Proponemos acá que esa materia orgánica añadida de este cultivo de alfalfa, en ese momento, ha producido unas 12 toneladas de brosa de alfalfa, ¿no? De materia fresca, que tiene materia seca de repente 25 a 30% de materia seca, ¿no? Entonces, hacemos el cuenta de la humedad, calculamos la materia seca que estamos añadiendo, ¿no? Sería el 28% de 12 toneladas, es la materia seca. En esa materia seca, el carbono de cualquier tejido vegetal, leguminoso, ¿no? Suele tener entre 40 y 45% de carbono. ¿Ah? Lo vimos en el desarrollo de este capítulo 1. El nitrógeno, por ser una leguminosa, como decimos, ha alcanzado su máxima concentración de nitrógeno en la materia seca, ¿no? De repente decimos 3%, 4% puede ser, ¿no? Repito, en tanto la floración está más o menos en un 10 a 15, a 20%. Supera ese valor, ya terminó de florear, floración completa, formó semilla, etcétera, probablemente esa concentración baje. No la cantidad, ¿no? Sino la concentración, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, se está formando más masa seca con un incremento significativo de carbono. Nos dice también, ¿no? Que, como no nos da ningún detalle con respecto a las características de la materia orgánica del suelo, nos interesa aquí saber cuánto de carbono, cuánto de nitrógeno tendría esa materia orgánica. Nos apegamos al concepto de Van Baamelen, ya lo hemos citado, ¿no? Van Baamelen, de la escuela belga, nos dice, en las materias orgánicas que yo he estudiado, el carbono tiene un valor aproximado de 58%. ¿No? Y el nitrógeno tiene un valor aproximado de 5%. Y la razón, carbono-nitrógeno en esa materia orgánica se acerca a 12, ¿no? Más o menos es, como en este caso sería 11.6, que cae en el rango de entre 10 a 13, que es la común en la materia orgánica de cualquier suelo, ¿no? El rango. Si uno dice, ¿cuál es el valor más repetido? El valor modal. Si ustedes revisan literatura, lo que pasa en los suelos del Perú, regularmente se repite que la relación carbono-nitrógeno en la materia orgánica de todos los suelos del Perú, lo revisan ustedes en los informes de la UNDER, Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, ¿no? Que ese valor común que se repite, por eso lo proponemos como valor modal sería 13, ¿no? 13, ¿no? Entonces, estamos explicando, como ven, ¿no? Ya no lo estamos dejando para que ustedes lo miren nada más y tratan de recordar lo que hicieron en edafología, así estamos diciendo qué es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, en ese escenario nos preguntamos, ¿y cuál es entonces la cantidad de humo formado? ¿No? Y entonces
de acuerdo a los cálculos que luego se desarrollan, está ahí presentado, la cantidad de humus formados son 851,6 kilogramos de humus nuevo por hectárea. Miren, miren. ¿Ah? Y el nitrógeno en ese humus formado, 5%, son esos 42, ¿no? 42,58 kilogramos de nitrógeno, ¿no? Siendo que el ingreso de nitrógeno en ese residuo de alfalfa, ¿no? En ese residuo de alfalfa, que tiene 3% de nitrógeno en la materia seca que es el 28% de 12 toneladas, entonces aplicamos 28% a 12, aplicamos 3% a ese resultado anterior, y eso no va a salir, debe salir así, ¿no? Un valor superior a estos 42, ¿no? De manera que si anotamos cuánto de nitrógeno se añadió y restamos este nitrógeno húmico, el nitrógeno liberado sería 58,23. Entonces, lo que estamos haciendo acá es revisando, ¿no? Lo que después vamos a mirar en el desarrollo, los efectos favorables. Uno, esta adición de materia orgánica, ¿no? De este residuo de cosecha de la oferta, hecha bajo los supuestos que estamos proponiendo, significa añadir al suelo materia orgánica húmica, o principalmente húmica, con un peso que pasa de los 850 kilogramos. Segundo, ¿no? Alcanzando una humificación completa, sobrando 58 kilogramos de nitrógeno, que el cultivo a desarrollar después de esta adición, se va a beneficiar de ese nitrógeno mineralizado. Veamos entonces ya ahora el desarrollo de lo que ha pasado, ¿no? 28% de 12.000 kilogramos de alfalfa fresca sería este valor, 3.360. Siempre ustedes verifiquen, comprueben, hagan su cálculo, familiarícense para que vean qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces decimos, en esa alfalfa seca el carbono es 42%, era dato, ¿no? Entre 40 y 45 siempre vamos a encontrar 42 en este caso. Y el nitrógeno, ¿no? 3%. Podría ser más todavía, 3,5, 4, pero lo dejamos ahí así, con una reserva, ¿no? Para decir, no exageremos, ¿no? Entonces, aplicamos las reglas de descomposición, de transformación, no de transformación de la materia orgánica que se añade al suelo. La primera regla dice que de todo el carbono orgánico añadido, la mayor parte se usa como recurso energético, ¿no? Se transforma en carbono, de forma que CO2, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Mineralización, ¿ya? Entonces, está generándose 917,2 kilogramos de carbono, ¿no? Que aparecen como CO2, se libera a la atmósfera, y el 35% restante de todo lo añadido, de estos 1.411,2, se transforma en carbono húmico. Como quiera que la materia orgánica húmica, según Van tiene por cada 100 kilogramos de materia orgánica húmica, 58 kilogramos de carbono orgánico, siendo que en este caso se están formando 493,9 kilogramos de carbono húmico, la cantidad de materia orgánica humus formado sería esta propuesta de esta razón y proporción. Razones y proporción, ¿no? Operamos bien en los propuestos, los cálculos, y esto nos da los 851,58, por redondeo le puse acá 851,6 kilogramos de humus nuevo formado. En ese humus nuevo formado, el nitrógeno es 5%, ¿no? Por tanto, el nitrógeno comprometido en la humificación sería 42,58 kilogramos, ¿no? Dado que hemos ingresado 100,8 kilogramos de nitrógeno en el residuo de cosecha de alfalfa, en la alfalfa incorporada, ¿no? Y siendo que todo el nitrógeno humificado es 42, está sobrando 58 kilogramos de nitrógeno. Eso que está sobrando se mineraliza, se libera, se moviliza, es disponible para las plantas, para los organismos del suelo, para lo que fuera. Otra opción de manejo de los suelos, ¿no? Desde el punto de vista manejo agroeconómico, ¿no? Técnico, bien diseñado, ordenado, podría ser desarrollar un cultivo de maíz, ¿no? Para grano, o maíz para choclo. En este caso, ¿para qué? Con fin de hacer caja, así hemos dicho, ¿no? Caja, ¿ya? O sea, es un cultivo que tiende a ser de modo regular, ¿ya? Para generar un ingreso económico que sostenga en parte, lo más alto posible, lo que se está tratando de desarrollar ahí. Por ejemplo, yo les dije, ¿no? En este caso se ha sembrado vid, ¿no? La vid es un cultivo que tiene un retorno económico muy alto, pero es de muy alta inversión, no de alta, muy alta inversión, ¿no? Entonces, si tenemos los préstamos, los avíos, ¿no? O tenemos el dinero suficiente en banca como para decir, no necesito hacer ningún trabajo de hacer caja, ¿no? Esto posiblemente no lo haga. No es lo frecuente,
¿no? No es lo frecuente. Inclusive, teniendo recurso económico, el agricultor, el inversionista ve como muy favorable decir, a ver, pues, ingresemos un dinero, toquemos lo menos posible del dinero del préstamo, del banco, donde sea que esté, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Proponemos que se ha desarrollado un cultivo regular de maíz para grano, ¿ya? Y nos ha dado un muy interesante rendimiento de grano que supera las 13 toneladas de maíz, grano por hectárea, ¿no? Ese grano, ¿eh? Se comercializa en el mercado internacional con una humedad que está alrededor del 14%. Ojo, ese grano y todos los granos, acá hablamos de grano de maíz, pero pasa lo mismo para los granos de trigo, arroz, avena, centeno, triticale, inclusive cultivos que no son de gramíneas, ¿no? Ya, los granos secos de cualquier otro cultivo, leguminosas, por ejemplo, ¿no? También se comercializa con un estándar de aceptación del mercado de casi 14% que da. Puede ser que tenga menos, ¿eh? En buena hora, si tiene 12, 10%. Puede ser que tenga más. Allí sí, los que compran ese grano, les aseguro que nos van a decir, no, el grano yo lo he recibido con 15% de humedad, no es 14, entonces no voy a pagar esa cantidad, sino voy a pagar un precio reajustado a la masa seca que estoy comprando. Pero si nos situamos en relación a que ese maíz grano se comercializa a 14% de humedad, ese grano seco, ¿no? Representaría el 86% de ese valor de 13.620. ¿Ya? Ahora vamos a mirarlo acá. El 86% de ese rendimiento de 13.620. Y con eso ya tenemos el grano seco. No tenemos el dato de rastrojo, residuo de cosecha. Pero lo que vamos a decir es que todo, todo cultivo tiene un índice de cosecha. Sea leguminosa, sea gramínea, ¿no? En el caso de los granos mejorados, ¿ya? De maíz, por ejemplo, ¿no? De trigo, etcétera, todos estos tienen un índice de cosecha que bordea el 40%, a veces un poquito más. En leguminosa bordea un 50%, a veces un poquito más. ¿Qué significa ese índice de cosecha? La relación entre rendimiento comercial seco al rendimiento total seco, expresada esa relación en porcentaje. Entonces, cuando yo acabo de decir, ah, todo grano mejorado, maíz mejorado, arroz mejorado, trigo mejorado, etcétera, tiene un índice de cosecha aproximado de 40%, a veces 42, a veces 39, 38, por ahí va. Pero si no hubiera sido mejorado, lo más probable es que tenga un valor de índice de cosecha menor, quizás 35, 33, algo así, ¿no? En tuberosas raíces, también el índice de cosecha común que se reporta es alrededor del 40%. Así dije, porcentaje. ¿Qué cosa es? Repito otra vez, rendimiento comercial seco al rendimiento total seco expresado en porcentaje. Si tenemos el rendimiento comercial seco, 11.713,2, y tenemos el índice de cosecha, podemos calcular el rendimiento total seco. Y calcular el rendimiento total seco, podemos descontar de ese rendimiento total seco el rendimiento comercial seco, y con eso calcular el rendimiento seco del residuo de cosecha, ¿no? Como está desarrollado acá. Lo podemos hacer así por fórmula, como acabamos de describirlo, o lo podemos hacer así, ¿no? Con este artificio matemático de razones y proporciones, donde si la parte comercial es 40%, la parte no comercial sería 60%. O sea, bastaría multiplicar ese valor 11.713.2 por 1.5. Y ahí ya tenemos el residuo de cosecha seco que estamos aplicando nosotros. Si desarrollamos bien estos supuestos, esto significa que estamos añadiendo de ese maíz grano su residuo de cosecha que en seco pesa 17.569.8 kilogramos. Como hemos dicho, en ese residuo de cosecha, como en todos los vegetales, el carbono de la masa seca fluctúa entre 40 y 45, ¿no? Entonces nosotros acá estamos usando, ¿no? Este valor, efectivamente, nos da el valor de 41%, sí, es el valor probable, ¿no? O de repente es el valor que nos dijeron, así lo hemos medido y así se ha obtenido. Y el nitrógeno, ¿cuánto es el nitrógeno en ese residuo de cosecha? No es tan alto como en el grano. En el grano ustedes encuentran de repente 1.5% de nitrógeno. Decimos más, decimos menos. Como ya los fotosintatos, ¿no? Los elementos, nitrógeno, fósforo, etcétera, han sido traslocados desde la masa seca del cultivo, la hoja sobre todo, pero también los tallos, etcétera, han sido traslocados al órgano de acumulación, que en este caso es el grano, ¿no? Lo más probable es que el valor del nitrógeno no alcance, en esa masa seca no alcance al 1%, ¿no? Como dice aquí este dato que nosotros decimos, sí, tiene validez 0,68%. Hay que tomar cuidado que en este caso, ¿no? Hablamos de la posibilidad, porque si es el mismo suelo, no vamos a decir hoy que cambió, porque ahora el carbono es 62. No, para fines del desarrollo de este tema, estamos proponiendo que el carbono no es los 58 como hemos supuesto de lo que Van Bammel obtuvo. Tampoco el nitrógeno es 5%. Puede ser un poquito más, un poquito menos. O lo que es mejor decir, el carbono en la materia orgánica está en el rango de 50 a 65%,
valor probable según Van Bammelen es 58, pero de repente pudiera ser un valor como 62, ¿no? Que está entre ese 50 a 65%. Lo mismo para el nitrógeno. En la materia orgánica del suelo, la información común es que todas las materias orgánicas del suelo tienen un nivel de nitrógeno que varía entre 3 a 6%. Según Van Bammelen, 5%. Según este dato podría ser así, ¿no? 5.2. A donde quiero llegar con esto es decir que hay una variabilidad que nosotros tenemos que respetar, ¿no? Es decir, hasta ahí se va a formar el humus nuevo. Hasta ahí va a ser los requerimientos de nitrógeno del humus nuevo formado. Hasta ahí va a ser los requerimientos de, igual, de fósforo, de azufre, etcétera, de esa materia orgánica acumulada. Entonces, con esos supuestos y esas ideas, ¿no? Podemos calcular cuánto humus nuevo se forma, cuál es el balance de humus formado, cuál es el balance de nitrógeno, ¿no? Lo más probable es que aquí falte nitrógeno. Entonces vamos a mirar a ver cómo ocurre eso, ¿no? Veamos acá, ¿no? Los aportes de carbono en la materia orgánica añadida, 41, 0 y 0,68, ¿no? La proporción de carbono que se usa como el combustible para los microorganismos para generar energía, ¿no? Ese carbono orgánico, en una proporción de 65%, se oxida CO2. Y mientras ocurre esa oxidación, descomposición, la otra parte de carbono orgánico, 75%, no se oxida. ¿Qué hace? Se humifica, no se mineraliza, se humifica, se convierte en humus nuevo, ¿no? ¿En qué proporción? Es decir, que por cada 100 kilogramos de materia orgánica húmica, el carbono húmico es 62%, 0,62. Por tanto, el humus nuevo formado, en ese caso, serían 4.066.6 kilogramos. Paramos en un ratito, ¿no? Hacemos memoria de lo que antes ocurrió con la alfalfa y decimos, con alfalfa, la cantidad de humus nuevo formado fue 851. Efectivamente. Ahora, con este residuo de cosecha de maíz, ¿ah? La cantidad de humus formado, ¿no? Casi 5 veces. Podemos decir, sí, esto es mejor, ¿no? Como dije, porque hay más carbono orgánico en este proceso, ¿no? ¿Cuánto de carbono orgánico hay? 7.203.6. Y antes, ¿cuánto de carbono orgánico hubo? Vamos a ver, lo ubicamos, ¿no? Lo ubicamos, acá está, ¿no? ¿Cuánto de carbono orgánico? 493. Carbono humificado, 493. Es evidente que la fracción de humus que se va a formar ahí es más pequeña que, cuando en vez de 493, estamos añadiendo, ¿ah? ¿Qué dice ahí? 4.066 kilogramos de carbono orgánico, ¿no? 5 veces más alto, ¿no? 5 veces más alto. Obviamente la cantidad de humus nuevo formado va a ser mayor, pero con la salvedad que ese eh, humus, no, perdón, acá está, 2.521, corrijo, 2.521 kilogramos de humus de carbono único, 2.521 frente, perdón, frente a, vamos a ver acá, a los 493 kilogramos de carbono único. Casi 500. 500 que para los 2.500, como dije, 5 veces, ¿no? Acá hay 5 veces más de carbono único, va a haber 5 veces más de humo nuevo formado. Pero decía, con la salvedad que este proceso de humificación que genera 4.066 kilogramos de humo nuevo tiene un requerimiento por cada 100 kilogramos de humo nuevo de 5.2 kilogramos de nitrógeno. Con lo cual, para esta cantidad de humus, el nitrógeno requerido son 211 y la materia orgánica que estamos aportando, que estamos añadiendo, solo aporta 119 kilogramos de nitrógeno. Aquí hay un faltante. ¿De cuánto? De 91.99. Por eso, como es faltante, le ponemos acá, ¿no? Balance negativo. ¿Qué está diciendo esto? Que para lograr esta cantidad de humo formado, los microorganismos del suelo toman el nitrógeno mineral, el nitrógeno lábil, el nitrógeno móvil, el nitrógeno soluble que hay en el suelo, para convertirlo en nitrógeno húmico. En otras palabras, como dice acá, ¿hay mineralización? ¿Sobra nitrógeno? La respuesta es contundente, no. ¿Qué cosa es lo que? Inmovilización. ¿Qué significa esto? Que el nitrógeno mineral, soluble, lábil, móvil que está en el suelo se convierte a nitrógeno orgánico para completar esta transformación. Bien. Y entonces, con esto terminamos esta parte de lo que es el carbono, la aplicación de materia orgánica. Y en la revisión de los temas que hemos tratado en estos videos, en esta diapositiva, está el caso de este suelo de San Ramón, ¿no? Suelo de selva. Suelo que tiene características diferentes a muy diferentes, propiedades diferentes a muy diferentes de estos suelos de costa, ¿no? ¿Qué es lo que notamos acá? Similar como para el caso 1 y 2, miramos acá el suelo, el caso 3, ¿no? En este caso 3, se trata de un suelo de selva alta, de selva central, en el departamento de Junín, región Junín, ¿ya? Junín tiene ámbito de suelos de sierra, en la parte alta, ¿no? Valle del Mantaro, por ejemplo, ¿no? Huancayo, Sicaya, Chupaca, ¿no? Y otros más, pero también tiene ámbito de zona de selva, ¿no? En la parte de San Ramón que estamos tratando, ¿no? También la Merced,
Satipo, Pichanaki, Quilinaki, etc. En este caso, estamos en un suelo de selva alta del departamento de Junín, ¿no? de la, del distrito de San Ramón, ¿no? En una localidad que se llama Chincana. ¿Ya? En esta localidad que se llama Chincana, tenemos este suelo que por los factores de formación tiene un porcentaje de arcilla, ¿ah? Significativamente diferente a lo que acabamos de tratar de lo que pasa con el suelo de costa de Papa Baja. Hoy hemos hecho referencia también a arena dulce en el norte, ¿no? Tiene no un bajo contenido o proporción de materia orgánica, ¿no? Dejó de ser ese 0,7 para costa y ahora estamos hablando de 2,3, ¿no? Ya está empezando a ser un nivel medio de materia orgánica, como hemos dicho, los suelos con cierta proporción de arcilla importante, no es raro que la materia orgánica esté ahí, ¿no? Como dice, se condiga, se asocie, se explique uno por el otro. Dice aquí que la conductividad en extracto saturado 25 grados, ¿no? Nos dio 0,4 decisimes por metro, su salinidad, ¿no? O sea, está bastante distante de ese valor de 4, ¿ah? Que define si el suelo es salino o no. Si el suelo tiene un valor de conductividad superior a 4, vamos a decir que ese suelo es salino. En este caso, es bastante menor que 4, es apenas 0,4, y es un valor explicable, habiendo altas lluvias, cosa que es común allá en San Ramón, ¿no? En selva alta, regularmente llueve arriba de 1,5 metros de precipitación por año. Entonces, esa alta eh, precipitación anual, ¿no? Lava la sal, por eso que aquí encontramos que la conductividad es relativamente baja. Y la capacidad de intercambio catiónico, evidentemente, si la materia orgánica ha aumentado, ¿no? Pues medio camino alto, y si la arcilla es suficientemente alta, en este caso 28%, ¿no? Ya tiene una proporción de porcentaje en peso de arcilla suficiente como para que en la clase textural se haga destaque de que este es un suelo franco-arcilloso. O sea, está diciendo, hay suficiente arcilla como para llamarlo franco-arcilloso. Obviamente, con esas dos condiciones de alta presencia coloidal, arcilla y humus, se entiende por qué la capacidad de intercambio de cationes de este suelo pudiera ser 14,2. Y nos dan también los detalles de los datos de cationes cambiables. Empezamos, las bases cambiables, calcio, magnesio, potasio y sodio, y la acidez de cambio representada por el alumino e hidrógeno, ¿no? Como muchas veces suele suceder, se añade ahí, ¿no? Que es la suma de los dos, la presencia de los dos. Con esa información nos preguntamos, tal como hemos hecho en los casos anteriores, ¿y cómo es la fertilidad física? ¿Y cómo es la fertilidad química? ¿Y cómo es la fertilidad biológica? Yo estoy adelantando que aquí vamos a proponer esto, una discusión centrada en las características que vamos a evaluar, ¿no? Y también vamos a proponer mejoras en las características y propiedades de este suelo como para mejorar eh, como para mejorar sus propiedades físicas, químicas y biológicas, ¿no? Intentando cambiar aquello que se pueda cambiar para mejor la fertilidad del suelo. Entonces, en este caso, evaluamos la fertilidad física, la fertilidad química, la fertilidad biológica, ¿no? La interpretamos a partir de los resultados con que contamos acá en este cuadro. Fertilidad física, similar a como vimos en los casos anteriores, la propiedad física de la textura, en este caso es la proporción del porcentaje en peso, 44% de arena, 38% de limo, 28% de arcilla. Han sido ubicados esos porcentajes en el triángulo de texturas o triángulo textural de Atterberg, y ha sido ubicado en una clase textural, en una sección, una superficie, perdón, llamado clase textural franco-arcilloso. Entonces, con ese valor, ¿qué es lo que decimos? A ver, proponemos estos dos dibujos. El primero, que nos ha servido de referencia, un suelo de textura media tiene proporción de sólidos y poros como de 1 a 1, 50-50% de sólidos y poros. Pero en este caso, es un suelo de textura, perdón, moderadamente fina, ¿no? Ya aparece aquí la fracción arcilla, ¿no? Es un suelo que en principio es textura media, franco, pero tiene esta alta proporción de arcilla que lo lleva a ser clasificado como franco-arcilloso. Siendo de textura moderadamente fina, ¿no? Es más liviana, menos pesada que un suelo de textura media. Por tanto, tiene menos sólidos. Por tanto, tiene menos densidad aparente. Por tanto, tiene más poros. Y entonces, eso lo anotamos en esta hoja, ¿no? Decimos así, es de moderadamente alta porosidad, moderadamente alta retención de humedad, moderadamente baja densidad aparente, o sea, aquello que para el suelo de textura media fue alrededor de 1,3, 1,35 de densidad aparente, en este caso va a ser menos de ese valor. Área superficial, es de relativamente alta área superficial, y hemos dicho que conforme aumenta la proporción de arcilla, la superficie específica o área superficial aumenta.
También diremos en relación, por ejemplo, a la consistencia, ¿no? Esto es un suelo que seguramente en seco, producto de la alta área superficial, de la alta proporción de arcilla, y por qué no decir también aquel limón fino, la cohesión en seco es muy alta, la consistencia es muy alta. Cortar este suelo en seco es muy complicado. Por tanto, habría que esperar las épocas de lluvia, ¿no? Para que las partículas se distancien un poco, pierdan interacción entre ellos de tipo cohesión, aumente la adhesión en húmedo, hasta un punto en que la adhesión en húmedo aumente tanto que la consistencia va a aumentar, pero después va a empezar a disminuir. Las partículas se han alejado. También diremos que es un suelo probablemente bien agregado, por eso ponemos así entre comillas, probablemente bien agregado, o sea, bien estructurado, en la medida que cuenta con sustancias, con compuestos, como le llamemos, ¿no? Sólidos inorgánicos como la arcilla, que eso, hemos dicho, hay generación de estructura por efecto de la interacción de las partículas de arcilla, ¿no? De modo directo por aumento de la área superficial, de modo indirecto por la presencia de cationes que son de alta carga, como es el caso del calcio, el magnesio, y por qué no decir también del aluminio, ¿no? Entonces, este suelo probablemente, repito, sea bien estructurado. Pero también decir de este suelo, que desde el punto de vista de la fertilidad química, ¿no? Bueno, de repente algo falta por ahí mirar, sí, la salinidad es baja, el porcentaje de sodio intercambiable no alcanza para ser calificado como suelo sódico, y entonces si juzgáramos su salinidad y su sodicidad, diríamos, es un suelo de baja salinidad y baja sodicidad, ¿no? No alcanza el 15% de sodio intercambiable para ser calificado como un suelo que, que genera un medio dispersante y que esto afecte la agregación. En fertilidad química es importante, muy importante, la reacción del suelo, o el pH, ¿no? Así como se llama, la reacción del suelo, o el pH, ¿no? Mirando así nada más acá, decimos, si hay cationes acidificantes como el aluminio y como el hidrógeno, este suelo no puede ser de reacción neutra, menos todavía de reacción alcalina. Este suelo debe ser, así, insistimos, debe ser, ¿no? Obligadamente debe ser ácido. Ahora, hay que decir qué tan ácido es. Moderadamente ácido, fuertemente ácido. Será moderadamente ácido si concluimos que podría tener un pH arriba de 5. Será un suelo fuertemente ácido si concluimos que el pH podría ser más bajo que 5. Y eso no es suponer como tirar una moneda al aire y decir, así debería ser, ¿no? Así debería ser. Juzguemos los elementos que tenemos ahí a la vista. Fíjense, la capacidad de intercambio catiónico total es 14,2. Pero la psique efectiva, aquella que viene de sumar todos los cationes, no es 14,2. Es 2,7 más 0,8 más 0,18 más 0,11 y más 0,8, ¿no? 3,5, 3,68, 3,79, 4,59. Otra vez, 2,7 más 0,8, 3,5 más 0,18, 3,68 más 0,11, 3,79 más 0,8, 4,59. La psique efectiva de este suelo ni alcanza el 5. Es bastante baja, ¿no? Y una comprobación de que esa sí que es baja es que de 5, de 4,59 que acabamos de calcular a 14, que es toda la carga que puede desarrollar, hay un techo bastante grande. Eso quiere decir entonces que dos cosas. Uno, en relación a 4,59, la proporción de la acidez cambiable es baja. Pero, siendo que su carga efectiva es baja, probablemente el pH no pudiera estar por debajo de 5 y configurar un suelo con un pH de repente fuertemente ácido. ¿Qué pasa con los carbonatos? Siendo ácido, no hay carbonatos. Porque hemos dicho, los carbonatos en suelo ácido en medio ácido son completamente solubles. Como estamos diciendo ya, la acidez cambiable es baja, la proporción entre 0,8 y 4,59, ¿no? Y es muy baja, ¿no? Apenas 5%. ¿Y qué pasa con la saturación de bases? 95% sería. Si hacemos estas proporciones en relación a la psique efectiva. O sea, si miramos cómo es la fertilidad actual de este suelo. Pero si queremos tener una medida de la fertilidad potencial, habría que juzgar este valor de SIP total, que es 14,2, ¿no es cierto? ¿Ya? Como un potencial de fertilidad relativamente alto, ¿no? Interesante ese valor. ¿Cómo están las relaciones catiónicas? Vamos a ver todo eso, ¿no? Entonces, como decíamos, pH, carbonatos, presenta acidez cambiable, luego solo es ácido. Acidez de cambio, ¿no? No es cero, es algo así como 5%, ¿no? La saturación de bases, menos de 100%, ¿no? Entonces, como dijimos, el cálculo lo hacemos en base a la psique efectiva y vemos que es la fertilidad actual del suelo. Las relaciones catiónicas son desbalanceadas. Vamos a ver luego ese concepto por qué son desbalanceadas. ¿Cómo será la disponibilidad de nutrientes en estos suelos? Tal como dijimos en clase pasada, el pH es quizás el factor más importante de determinar la fertilidad del suelo.
Segundo, dijimos que el pH más favorable para los cultivos es la neutralidad, pero el pH más favorable para asegurar 100% de disponibilidad relativa de los elementos, ¿no? Que la planta necesita, de esos 14 elementos, ¿no? Que la planta necesita desde el suelo, requeriría de repente un suelo ligeramente ácido, allá por pH 6 a 6,5. Este suelo no está ni cerca de ese rango de pH. Está más bien, como hemos dicho, ¿no? En nuestra interpretación, con un valor de pH más ácido que 6, más bajo que 6, ni siquiera 5,5, lo más probable es que sea 5 o menos. ¿Por qué es importante que definamos que este pH es 5 o menos? Porque no solamente tendremos una condición de pH que no asegura 100% de disponibilidad relativa de elementos, sino además un pH en el cual la especie iónica de acidez de aluminio que vamos a encontrar más abundante es este aluminio trivalente. ¿Ya? Especie iónica de aluminio que es de alta responsabilidad de la acidez de este suelo. Para que ese aluminio deje de ser tóxico para las plantas, necesitamos que sea hidroxilado hasta que llegue a tener 3 hidroxilos. Y en ese camino de hidroxilación, la hidrólisis del aluminio va a generar por cada mol de agua con la cual reaccione un protón, un hidrógeno. Es decir, aquí se generan hasta 3 hidrógenos por cada uno de esas especies iónicas de aluminio. El catión acompañante será el aluminio divalente. También tiene una responsabilidad fuerte en la generación de acidez. Entonces, ¿cómo afecta esta acidez? En disponibilidad de nutrientes, baja proporción de nitrógeno mineralizado a partir de la materia orgánica, baja proporción de fósforo mineralizado a partir de la materia orgánica, bajo nivel de azufre mineralizado a partir de la materia orgánica, porque la tasa de descomposición de la materia orgánica, producto de esa fuerte acidez, probablemente no supere el 1,5% anual. Baja, por más que la temperatura sea alta en San Ramón. La provisión de bases de cambio será baja, ¿no? Lo juzgamos primero como en relación a la fertilidad actual, a la suma de cationes, pero sobre todo en relación a la SIC total, ¿no? A ese potencial de carga que el suelo podría desarrollar. Pero segundo, y sobre todo, por el desbalance de cationes. Vamos a ver de inmediato a qué nos estamos refiriendo, ¿no? A ese desbalance de cationes. Acá dice, antes del encalado, después del encalado. Por un momento nos olvidamos de ese concepto, luego lo vamos a ver, ¿no? Luego lo vamos a ver. ¿Qué son relaciones catiónicas balanceadas? En primer lugar, de esos 4 cationes, calcio, magnesio, potasio y sodio, 4 relaciones catiónicas tenemos que atender. 4. La de los cationes divalentes, calcio, magnesio. La de los cationes divalentes monovalentes, calcio, potasio, magnesio, potasio. Y la relación de los cationes monovalentes, potasio y sodio. La relación óptima de estos cationes nos dice que para el caso de la relación calcio-magnesio, ¿ya? Estos 2 cationes deberían estar en un rango que debería no ser menor que 5. A ver, voy a ubicar la referencia por acá para estar seguro de que los estoy orientando bien. Un momentito. A ver. ¿Dónde está esa referencia? Y la relación calcio-magnesio decía no tiene que ser menor de 5 ni mayor de 8. No menor de 5 y no mayor de 8. Entonces, vamos al dato que nos ha dado acá la información del caso. No, dice aquí antes del encalado. El calcio absorbido, 2,7. El magnesio absorbido, 0,8. Ya recuperamos el valor. Vamos a retroceder acá, efectivamente. 2,7 calcio absorbido, 0,8 de magnesio absorbido. La relación entre estos dos, ¿no? Así como está, ¿no? 2,7 entre 0,8 es aproximadamente 3,4, ¿no? Aproximadamente 3,4. Dividimos 2,7 entre 0,8, ¿no? Una operación sencilla que hacemos allí. Y esto nos da 3,375, ¿no? Así lo encontramos. 3,375, antes del encalado. Está por debajo de 5. Lo primero que decimos es 1. Como ya hemos concluido antes, a ver, por ahí está, sus relaciones catiónicas son desbalanceadas. Desbalance de relaciones catiónicas. Voy a caer en esta lámina. 2,7 entre 0,8, 3,375. Debiera ser mínimo 5, máximo 8 para estar balanceado. Y está por debajo de 3,5. Fuera del rango. Primero decimos desbalanceado. Pero luego hacemos una precisión y decimos desbalanceado hacia qué. ¿Qué está afectando? Como es menor de 5, el afectado es un numerador. Quiere decir que esta es una relación desbalanceada hipocálcica. Quiere decir que nosotros tenemos que corregir esa relación. Tenemos que aproximarla al rango. A 5, si es posible, eso es bueno. La segunda relación, dijimos, son las de los cationes divalentes a monovalentes. Y decimos 2,7 entre 0,18. Relación divalente monovalente, 2,5 entre 0,18. Y eso nos da una relación 15. ¿Ya? Ustedes están siguiendo la presentación. Tienen a su mano su calculadora, ¿no? Yo estoy aquí mencionando. 2,7 entre 0,18 es 15. Y la relación óptima entre estos cationes es un rango que va de 14 a 16. Y decimos, esta relación está bien. Esta relación es balanceada. ¿Hay que tocarla? No. Mirado así, no hay que tocarla.
Luego tomamos en consideración la relación entre el otro cation divalente, que es el magnesio, ¿no? Que es 0,8, y lo relacionamos al potasio. 0,8 entre 0,18. ¿Cuánto nos da eso? 4,4, ¿no? 4,4, 4 fracción periódica pura. ¿Cuánto es el rango óptimo para estos dos cationes? Mínimo 1,8, máximo 2,5. Se salió de la relación. Es más alto que 2,5. En ese minuto decimos, esta relación es desbalanceada, pero más cercano, ¿no? Para decir, ¿qué está desbalanceado? ¿Cuál es el elemento que está siendo afectado negativamente en esa relación? Decimos, si es 4,44, 4,4, perdón, fracción periódica pura, ¿no? Debiera ser 2,5 como máximo. Entonces decimos, el numerador está en exceso en relación al denominador. O de otra manera decimos, esta relación es desbalanceada porque es hipopotásica. Entonces, hemos hecho tres relaciones y lo que estamos diciendo es, la relación calcio-magnesio es desbalanceada, hipocálcica. Alguna probable deficiencia de calcio podría haber en el cultivo. La relación magnesio-potasio está por arriba de 2,5, es 4,4, ¿no? Es desbalanceada, pero decimos hipopotásica. ¿Qué estamos diciendo con eso? Alguna probable deficiencia de potasio podría ocurrir en el cultivo a desarrollar en este lugar, si está como está ahí. Y por último dijimos que eran 4 relaciones catiónicas, la otra es entre los monovalentes, ¿no? Monovalente es el potasio, monovalente es el sodio. Si relacionamos ese punto 18 entre punto 11, ¿ah? Nos sale 1,63, ¿no? 1,6, 36, fracción periódica pura 36. Nos preguntamos, ¿y cuál es el óptimo? La relación óptima de estos dos cationes debería ser no menor de 1,5. ¿Qué decimos con esa información? Esta relación está en su óptimo. No, no deberíamos tocarla. En su curso de edafología, ¿no? Yo en mi curso de edafología planteo lo que Campra nos ha dicho. Si es que hay una cantidad de acidez como 0,8 miliequivalentes, ¿no? De aluminio y hidrógeno, acidez cambiable por cada 100 gramos, ¿no? Deberíamos aplicar por hectárea unos 800 kilogramos de carbonato de calcio, 100% puro, por hectárea, 800. ¿Qué razón hay para decir esto? Hay algunas razones, ¿no? Suponer que la hectárea pesa 2.000 toneladas. 2. Aplicar tanta cal, por ejemplo, carbonato de calcio, que, ojo, no es cal, es cal sin comillas, perdón, es cal con comillas. En química, cal debe ser llamado solamente el óxido de calcio. Pero cales son todas aquellas sustancias de reacción alcalina que portan calcio, y el carbonato de calcio lo es, porta calcio y es de reacción alcalina. Esta sustancia tiene una masa molar de 100, con lo cual su peso equivalente es 50. Quiere decir que un mil equivalente a esta sustancia pesa 50 miligramos, siendo que la cantidad de acidez a neutralizar es 0,8 mil equivalentes por 100 gramos. Deberíamos aplicar 0,8 veces, ¿no? 50 miligramos de carbonato de calcio por hectárea, ¿no? Eso deberíamos aplicar, 0,8. En el supuesto que fuera un mil equivalente, ¿eh? ese mil equivalente pesaría 50 miligramos. Esa cantidad de sal, de esta sal deberíamos aplicar por 100 gramos para neutralizar, para decir, estoy aplicando un mil equivalente de esta sustancia. Si nos olvidamos por un momento de 0,8, decimos, si la necesidad de encalado fuera de un mil equivalente de carbonato de calcio, habría que aplicar 50 miligramos de esta sustancia. No, químicamente pura, 100% pura, por 100 gramos de suelo. Y si fuera por kilogramo, 10 veces más, habría que aplicar 10 veces 50, 500. Y si fuera por tonelada, ¿no? 1000 veces la unidad kilogramo se ha convertido en tonelada, 1000 veces la unidad miligramo se ha convertido en gramos. Si tuviéramos que aplicar esta proporción de 500 gramos por tonelada y tuviéramos que aplicar esta sustancia a 1000 toneladas, manteniendo esta proporción, la cantidad de carbonato de calcio a aplicar debería ser 500 también, pero no gramos, sino kilogramos. Insisto, en el supuesto de la hectárea pesara 2000 toneladas, ¿no? Hasta 20 centímetros de profundidad, si para 1000 toneladas aplicamos 500 kilogramos de carbonato de calcio, para 2000 toneladas aplicaremos una tonelada, ¿no? Una tonelada o 1000 kilogramos de esta sustancia. Pero como en este caso hay que neutralizar 0,8 miliequivalentes de acidez, no 1, 0,8 veces 500, o corrijo, 0,8 veces 1000, son estos 800 kilogramos de carbonato de calcio 100% puro por hectárea. En edafología así lo hicieron, ¿no? Está correcta esa propuesta. Porque además Campra ha hecho sus pruebas y ha encontrado que si el suelo es de acidez de origen mineral, hay que aplicar de cal una cantidad equivalente a la cantidad de acidez que hay en el suelo. En este caso, la enmienda más común es carbonato de calcio, usaremos de este carbonato de calcio 800 kilogramos por hectárea, ¿no? Siendo la sal 100% pura y suponiendo que la hectárea pesa 2000 toneladas. Algún cálculo adicional hay que hacer si la hectárea pesa 2500, 3000 toneladas, etc. Hecho esta neutralización de esta acidez, ¿no? El calcio, que era 2,7, ha aumentado en 0,8, ahora es 3,5. El magnesio se mantuvo igual, el potasio se mantuvo igual, el sodio se mantuvo igual, la acidez cambiable ha bajado a 0. Mirando así nada más, uno dice, si no hay acidez cambiable, ¿qué pH tiene este suelo? Neutro, ya se neutralizó, ¿no? Ya se neutralizó. Es lo que se buscaba hacer en esa práctica en el calado tal como lo vieron ustedes en edafología. Pero resulta que, habiendo hecho esa modificación, ¿no? Siendo que después del encalado, el calcio cambiable, que era 2,7, ahora es 3,5, revisamos las relaciones catiónicas y encontramos que empezamos antes del encalado con una relación calcio-magnesio de 3,37,5, lo hemos subido, pero hemos alcanzado solo a 4,38.
¿Qué dijimos en relación a estos cationes bivalentes? Tienen que estar en una proporción, así dijimos, tienen que estar en una proporción de 5 mínimo, máximo 8. Y todavía no alcanza a 5, ¿eh? Todavía está en 4,38. Sigue siendo desbalanceada, sigue siendo hipocálcica, sigue habiendo la posibilidad de que el cultivo a desarrollar en estas condiciones muestre deficiencia de calcio. La relación magnesio-potasio se mantiene igual como estaba, 4,44, sigue siendo desbalanceada, sigue abierta la posibilidad de que el cultivo a sembrar, ¿no?, muestre deficiencias de potasio. Lo que hemos cambiado ahora es la relación calcio-potasio, que antes del encalado, ¿ah?, 2,7 entre 0,18 nos daba una relación 15, que era óptima, y ahora esa relación, como aumentó el calcio de 2,7 a 3,5, el potasio se mantuvo en ese valor, 0,18, ahora la relación se salió de lo ideal. Ya no está en el óptimo de 14 a 16, ya no está en el valor de 15, ahora está en 19,44. Lo hemos desbalanceado. ¿Mm? Ojo, lo hemos desbalanceado. Estaba en 15, ahora es 19,44, lo hemos desbalanceado. Entonces lo que yo sugiero, centralmente en esta propuesta, ¿no?, yo le damos sí, de segundo piso, de segundo nivel. No está mal lo anterior, pero lo podemos mejorar. ¿Y cómo lo mejoramos? Incluyendo en la práctica del encalado las relaciones catiónicas a obtenerse como consecuencia del encalado. ¿Qué proponemos en ese caso? Con el catión que está, diríamos, en exceso con respecto al calcio y al potasio, es el magnesio, ¿ya? Este catión potasio, en esta práctica del encalado, como dice acá, no cambiamos ese magnesio absorbido o intercambiado, no lo cambiamos, lo dejamos como está, ¿no? En su valor. ¿Cuánto es ese valor? 0,8. Lo que vamos a modificar son las cantidades y proporciones de las otras bases. ¿Cuáles? El calcio y el potasio. El sodio lo dejamos como está. ¿Qué hacemos entonces? Habiendo propuesto que el magnesio no debe variar, propongamos variar el potasio hasta un rango óptimo. Es 4,44, debemos bajarlo al rango de 1,8 a 2,5, ¿no? Y lo que proponemos acá es, bajémoslo a 2,5. Ustedes dirán, ¿por qué no la mitad entre 1,8 a 2,5? ¿Por qué no hasta 1,8? ¿Por qué hasta 2,5? La idea es la siguiente. Cuando hacemos esa propuesta de bajarlo al límite máximo de este óptimo, estamos haciendo la práctica del encalado, corrigiendo el potasio cambiable con el menor costo posible. Ojo, primera condición. Y la segunda condición, provocando el menor impacto negativo que pudiera haberlo de aplicar una enmienda que porte potasio. Dicho eso, entonces, como quiera que el magnesio es 0,8, no lo vamos a cambiar, ahí está. Y como quiera que la relación magnesio-potasio debiera terminar en 2,5, respetamos esa relación y quiere decir que después del encalado el potasio cambiable debiera ser no el valor que tenía de 0,18, sino el valor calculado ahora de 0,32. Es decir, tenemos que aplicar 0,14 equivalentes de potasio de una sustancia que tenga reacción básica. Por ejemplo, carbonato de potasio. Es una sal de carbonato de calcio de reacción alcalina, no muy común en nuestro mercado, pero sí en mercados que aprovechan los bosques, ¿no?, para hacer una serie de sustancias, ¿no?, donde se puede conseguir, ¿no?, en el mercado norteamericano, ¿no?, en Estados Unidos, en Alaska, en Canadá, se podría conseguir ese carbonato de potasio. Repito, en nuestro mercado no hay. ¿Alguna había escuchado y por qué no usamos sulfato de potasio? ¿Por qué no usamos cloruro de potasio? Recuerden que en la práctica del encalado nosotros tenemos que aplicar sustancias que corrijan el pH. Y estas sustancias deben ser de reacción alcalina. Sulfato de potasio y cloruro de potasio son sustancias de reacción neutra. Es decir, su adición a suelos ácidos precipitaría el aluminio como el óxido de aluminio, y la respuesta es no. No son una buena opción. Ya hemos definido que el nivel de potasio final después de este encalado es 0,32. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es ver qué pasa con la relación de calcio y potasio. Resulta que antes de encalar, esa relación calcio-potasio estaba en el rango de 14 a 16. Caía en el valor de 15 esa relación y estaba todo muy bien. Pero al haber cambiado el potasio absorbido a 0,32, hay que recalcular el calcio absorbido, ¿no?, para que caiga en ese rango. Y cuando hacemos el recálculo, la propuesta es que no supere el valor de 14. ¿Por qué tan bajo? ¿Por qué no la mitad 15? ¿Por qué no recuperamos el valor que tenía? Recordemos, ya, la práctica del encalado es una práctica agronómica, ¿no?, que se aplica al campo, ¿no?, agrícola también le podría llamar, con el objeto de corregir el pH. Como es una práctica agronómica, es una práctica económica de producción de cosechas, ¿no?, el impacto económico más pequeño es llegar a este valor de 14 de relación calcio-potasio. También, como hemos dicho, para provocar el menor impacto negativo de sustancias que se están añadiendo al suelo. Satisfecha o más bien, propuesto esos condicionantes, encontramos que la relación calcio-potasio, ¿no?, llega a este valor óptimo de 14, con un valor final de calcio después del encalado de 4,48. Eso quiere decir que lo que era 2,7 no debemos subirlo a 3,5, como nos dijo Camprat, ¿no? En este caso, debemos llegar hasta 4,48, de manera que, habiendo subido el potasio a 0,32 y subido el calcio a 4,48, ¿no?, neutralizamos la acidez y trabajamos en un escenario con relaciones catiónicas balanceadas. ¿Cuáles son esas relaciones catiónicas balanceadas? Después calcio-magnesio 5,6, calcio-potasio 14, magnesio-potasio 2,5, ¿no? Y el potasio-sodio, que estaba en 1,6 creo aproximadamente, ahora está en 2,91, mejor todavía, ¿no? Mejor todavía.
Un efecto adicional favorable a esta práctica, a esta propuesta, es que la suma de cationes, ¿no? La suma de cationes ha aumentado. Habíamos calculado así como 4,59 y ahora la suma de cationes es 5,71. ¿Qué significa esto? Que le hemos añadido capacidad buffer a este suelo. O dicho de otra manera, en este suelo había la posibilidad de hacer que la suma de cationes, ¿sí?, producida la neutralización de la acidez por adición de sustancias alcalinas, llevado a valores de potasio y calcio absorbidos, como para que satisfaga también las relaciones catiónicas, aproxime el valor de esta ciclo efectiva a este valor de 14,2. No se ha alcanzado este valor de 14,2, que es una buena fertilidad, sería una buena fertilidad actual del suelo, pero hemos llevado esta relación, esta ciclo efectiva, agregamos nuevamente 2,7 más 0,8 más 0,18 más 0,11 más 0,8, ¿no? ¿Cuánto hemos dicho que es esto? Si no recuerdo mal, 4,59. A ver, 2,7, 3,5, 3,68, 3,79, 4,59. O sea, lo que era 4,59, lo hemos subido a 5,71. ¿Qué estamos haciendo con eso? Aumentando la capacidad de carga del suelo. Las condiciones del clima no las vamos a poder modificar, ¿no? Sigue habiendo la alta precipitación, alta temperatura, las bases van a ser lixiviadas, ¿no?, de este suelo, pero en medio de eso, este suelo con una carga no de 4,59, sino de 5,71, va a mostrar una mayor resistencia a cambio de pH producto de esa continua lixiviación de bases, ¿no? Un efecto positivo adicional que estamos ahí planteando. Y con eso hemos revisado todo lo que figura en estas diapositivas, ¿sí? Una vez que esté terminado de editar, vamos a compartir este video para ustedes, ¿no? Y en clase de mañana seguramente tocaremos algún tema que se conecte con lo que estamos viendo, lo que es el concepto de fertilidad del suelo, para el día miércoles, ¿no? Miércoles, tomar nuestra primera evaluación del curso, ¿no? Vamos a parar ahí la grabación, dejamos de compartir primero, ¿no?